La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país y de la presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, es importante que recordemos las medidas de prevención. Use siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros. Lávese constantemente las manos con agua y jabón o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted se cuida, contribuye al bien común. Este es un mensaje de Radio YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Te acompaña YSUCA 91.7 FM. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @YSUCA917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Este día vamos a hablar sobre un tema muy importante, la salud mental. Para abordar este tema se encuentra con nosotros Germán Cerros, él es psicólogo del equipo de procesos de justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA. Muy buenos días, Germán. Muy buenos días, Kenia, a todos y todas los radioescuchas también. Encantado de estar acá. Gracias por acompañarnos, Germán. Vamos a hablar sobre este tema que no se habla mucho, pero que es tan importante, la salud mental. Generalmente cuidamos nuestra salud física, nos preocupamos, ¿verdad?, por estar muy bien, pero la salud mental no siempre tenemos cuidado de eso. Comencemos, Germán, diciendo por qué es importante que los salvadoreños nos preocupemos por nuestra salud mental. Ok. Si bien es cierto, ya la salud mental históricamente ha tenido mucha importancia para todos y todas, creo que ocurrió como cierto punto de quiebre en la época de la pandemia, en donde fue como mucho más evidente la importancia de la misma, especialmente porque esta nos caracteriza por tener cierto equilibrio, nos da bienestar, nos da esa sensación de no solamente una sensación, sino también un espectro de la realidad en la cual uno siente que medianamente están saliendo muy bien las cosas, que uno está pudiendo alcanzar diversas metas, objetivos en la vida, especialmente aquellos que tienen que ver con la autorrealización, pero especialmente es esa pequeña etapa o estadio en la cual las personas sentimos ese bienestar como tal, que parece raro porque existe por ahí un meme en las redes sociales que eso de vivir en Latinoamérica es bien complejo, uno tener mucha estabilidad y salud, pero pues se hace lo que se puede dentro de lo que cabe y significa por lo menos estar en esa etapa de equilibrio, en esa parte en la cual uno se siente medianamente bien, con algunas dificultades, algunos problemas, pero a pesar de eso saliendo adelante con muchas otras cosas más. Y por ahí podría estar un poco el tema de la importancia de la misma.
Sí, usted hablaba, es difícil, ¿verdad?, viviendo en Latinoamérica. Sí. Ahora, digamos, es difícil viviendo en El Salvador. Y en contextos como así es, hablemos entonces de eso. ¿Cuáles son esos factores, Germán, que pueden llevar a que nuestra salud mental se agrave, ¿verdad? Pero tomando en cuenta nuestra realidad salvadoreña. Sí, también. aquí es donde yo el día de ayer, en la noche que estábamos viendo algunos temas con unos compañeros, porque algunas veces discutimos algunas cosas que tienen que ver con el contexto y todo eso, estábamos hablando justamente de este tema y era la de no acabar. Podíamos hasta hablar todo un seminario sobre ello y nunca terminar, especialmente porque existen varios factores que te podrían determinar la estabilidad de la misma en cada una de las personas, pero también propiciar la inestabilidad de la misma como tal. En el país como en el que estamos, creo que la misma cotidianidad y el diario vivir nos va dando como ciertos indicadores que nos dice esto podría afectar mi salud mental, esto podría llegar a desfragmentarla, a crear un punto de quiebre en el cual yo podría decir esto no me va a venir muy bien y que... Mejor ejemplo tenemos allá afuera, pues el tema del acoso digital, el hecho de personas que no estén de acuerdo con algunas posturas que unos u otros tenemos, las múltiples expresiones de violencia habidas y por haber que se manejan en el contexto y que a pesar de que son múltiples las expresiones de violencia, cada persona, cada grupo al que uno pertenece y generacionalmente se experimentan de forma diferenciada. A cada uno, pues, diversas situaciones, como lo es la violencia generalizada, que es uno de los principales que se ve allá afuera en la calle, nos llega a afectar de forma diferente a cada uno, ya no digamos a hombres y específicamente a mujeres en la sociedad. Así es, y es que cuando hablamos del Salvador, Germán, hay muchas situaciones que podrían afectar, es decir, vivimos en un ambiente donde hay pandillas, vivimos en un ambiente donde desaparecen las personas y las familias pues se encuentran con esa situación difícil de andar buscando a sus familiares. Es decir, son muchos los aspectos, los problemas que enfrentan los salvadoreños y que podrían, ¿verdad?, desencadenar también de todo esto que estamos hablando. Y quiero referirme así brevemente al caso que recién conocimos, ¿verdad?, a través de las redes sociales, sobre todo del caso de Natalie, la estudiante de medicina de la Universidad de El Salvador. Según algunos comentarios que nosotros leíamos ahí en las redes, su lamentable muerte pues a través del suicidio se habría dado por acoso, pero también por la sobrecarga laboral que implica también ser estudiante de una carrera como esta, ¿verdad? ¿Cómo se puede detectar, cómo la familia puede detectar, Germán, que algo le pasa a un integrante de su familia y que es una alerta para tratar esos casos? Claro, quizás primeramente quería hacer una acotación con respecto a esa pregunta y es el hecho de... creo que es un tema que se ha estado hablando mucho en redes sociales, especialmente cuando ocurren situaciones o hechos que son muy críticos para diferentes grupos, para la misma sociedad. Especialmente he estado participando al menos como oyente, en algunos espacios en donde las mismas compañeras de diferentes colectivos han hablado sobre el tema de la salud mental, cómo se ven afectadas las mujeres ante hechos como esto, y una de las cosas que sí quería mencionar era esta parte, el hecho de que me parece muy bien que el tema se hable más en estos momentos en donde uno necesita mayormente una orientación o por lo menos algunos lineamientos para poder abordar algunas cosas, y creo que es más que importante. Segundo, el hecho de, creo que todos y todas, o al menos con los que yo he tratado de convivir, hemos sentido mucho esa noticia, porque desde la parte de los que trabajamos salud mental, darnos cuenta que a estas alturas de la vida, en este momento en el cual hay mucha información, no me refiero a que los padres de familia o las chicas tengan que estar muy al tanto de esta información, sino también aquellos sectores en donde nos desenvolvemos, como en el trabajo, los espacios de desarrollo en donde estamos participando,
deberían de conocer cuál es el efecto que puede llegar a generar cada una de las acciones que realizamos. Allá afuera tenemos personas periodistas que se están viendo afectadas por algunos ejercicios que realizan en materia de periodismo. También los psicólogos y las psicólogas nos vimos afectados en el momento de la pandemia por el exceso de trabajo, en fin, distintas personas. Creo que eso es importante, que lo empecemos a ver porque estamos teniendo una oleada, sí, antes quizás era un poco más invisible, hoy es un poco más visible esta parte de la afectación expresa o exteriorizada por parte de las personas y creo que es necesario atenderla. Ahora, entre los indicadores, si bien es cierto, hay algunos que están centrados en la persona, que es propiamente los síntomas o las expresiones entre las relaciones que pueda tener una persona, yo no solamente pondría atención específicamente a eso, por ejemplo, en los que están centrados en la persona, cómo estas personas llegan a ver la vida, cómo se perciben a sí mismas, cómo perciben a su entorno como tal, si tienen o no las herramientas adecuadas para poderse sobreponer ante situaciones críticas. Yo pusiera atención a esa parte, pero también pusiera, y aquí ya meto más la parte que es donde yo tengo experticia, que es la parte psicosocial, la parte como en la misma sociedad es un caldo de cultivo para que se siga normalizando y se siga proliferando estos contextos en los cuales son nocivos para la salud mental de las personas. Si bien es cierto, las personas presentan indicadores claros, algunas veces y en otras ocasiones son muy sutiles, pero otros se deben también a las formas de comunicación familiar y entre los amigos, que es bien difícil darnos cuenta. Hay que poner mucha atención en esos contextos que son los que están sirviendo de caldo de cultivo para que toda esa situación se siga proliferando en las personas y que exista un poco cuidado de la salud mental para los que estamos trabajando en algunos lugares también. Y en el caso salvadoreño, Germán, ¿cómo ve usted que se esté abordando este tema de la salud mental, hablando del sistema de salud? Sí, ese tema lo he tocado en algunas veces, especialmente con la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado y en otros temas en los que hemos trabajado. Hasta la fecha sí puedo reconocer que se ha hecho algún esfuerzo de intentar mejorar, pero a veces el esfuerzo de intentar mejorarlo no es el suficiente para poder abordar el monstruo que se ha estado cultivando por años. Hasta la fecha, yo lo que puedo decir es que el sistema de salud tiene un sistema que es precario en atención, ya sea en atención inmediata, intermedia o a largo plazo. Los que hemos llegado en algún momento a usar ese servicio es duro porque yo también no estoy exento a estar afectado emocionalmente y he llegado a solicitar algunas consultas porque todos y todas las psicólogas que estamos trabajando también tenemos un terapeuta y es risible llegar a que nos digan la cita la tienen 6 meses. Cuando son situaciones críticas que nosotros a veces tenemos que abordar en la semana o ver si es una situación en la cual todavía le expresamos al mismo sistema que estamos en una situación de crisis muy compleja y a pesar de eso no alcanza a cubrir las necesidades de la población. Entonces hoy por hoy le puedo decir que es precaria y la poca estructura que existe dentro del mismo sistema está hecha para que no funcione como tal y para que no llene las múltiples necesidades de las poblaciones en materia de salud mental. ¿Por qué está hecha para que no funcione? A ver, cuando yo menciono que está hecha para que no funcione es porque cuando tú creas una estructura de acompañamiento y atención, tratas de que esta estructura sea expedita, ágil y que responda por lo menos a una prioridad de necesidades. La salud mental nunca ha sido prioridad en El Salvador, jamás lo ha sido. Es raro encontrar un solo psicólogo o psicóloga en una unidad de salud, en la que uno diga, voy a ir a la unidad de salud de mi colonia, alguna muy cercana, y es sumamente raro encontrar por lo menos un psicólogo o una psicóloga. Y si llegas a encontrar uno, encuentras una persona que está haciendo prácticas de una universidad.
nada más. Entonces el sistema, a pesar de que tiene una estructura lógica, solo lógica, que podría funcionar, las personas o las piezas que se colocan para que eso funcione o las instituciones que deberían de trabajar orgánicamente para que eso funcione, no están funcionando de la mejor forma. Entonces ahí es cuando tienes una estructura que está construida para que no funcione. Tú tienes, por ejemplo, en el tema de atención y acompañamiento psicológico, en casos especializados de la mujer, colocas a una institución que no tiene las capacidades y las competencias para poder atender las necesidades emocionales de las mujeres que han sido afectadas por situaciones de violencia o por X o Y hecho que hayan experimentado, y colocas a una institución que lógicamente sí tiene el deber de atender, pero internamente no tiene las competencias para hacerlo. Has creado una estructura de funcionamiento que está hecha para morirse, para que no funcione en realidad. Sí. Ahora, si desde la misma institucionalidad, digamos, no se crean las condiciones para que funcione, como ya lo explicó usted, ¿por qué, Germán, por mucho tiempo también, y no solamente las instituciones, sino nosotros como personas, no le hemos dado también prioridad a nuestra salud mental? Okay. Porque esto no es nuevo, esto ha sido de siempre, pero sí. ¿A qué se debe? Primeramente quisiera hablar por dos razones. La primera, que podría estar centrada en la persona, que es la más fácil. De hecho, el Estado mismo llega a criminalizar y a culpar a las personas que no hemos atendido nuestra salud mental y dicen, es responsabilidad de ustedes de atender. Y claro, como persona terapeuta le puedo mencionar, sí, las personas somos responsables de buscar una ayuda. Pero ojo, buscar una ayuda y esa capacidad de poder buscarla como tal de forma autónoma, no todos y todas lo pueden realizar. Y el hecho de poder acceder a un servicio de salud mental llega a ser hasta un privilegio para algunos y una necesidad que no se puede cubrir para otros, como algunas, y aquí me voy a meter mucho a la parte estructural social, como para algunos es fácil querer intentar entrar en el sistema de salud, y al no tener un acceso rápido buscan una clínica privada, ¿sí? Tienen la posibilidad de pagar entre $30 a $40 por consulta, ya no digamos si es una atención familiar, pero otros, a pesar de que tienen la necesidad de asistir, no es prioridad porque necesitan cubrir necesidades mucho más complejas como el hambre, como el hecho de poder llevar el sustento al hogar y cubrir otras deudas, otras necesidades que tenga el grupo familiar. Entonces ahí, sí es cierto, las personas somos responsables de buscar nuestra salud mental, pero también existen contextos precarios que no posibilitan que los demás y las demás puedan acceder de forma ágil a este sistema como tal. Y ahí es donde viene esta parte. Sí, es cierto, históricamente las personas no nos hemos preocupado por eso, pero ahora que medianamente algunos nos estamos preocupando, nos encontramos que no existe un sistema como tal que pueda atenderlo. Claro. Germán, también hay que ver que este problema afecta de manera distinta también a diferentes sectores, ¿verdad? No es igual. Yo hacía referencia y se lo comentaba también sobre una investigación periodística que se llama Las niñas suicidas en El Salvador. Y tiene datos bien interesantes, ¿verdad? Que dice que la mayoría de mujeres que se suicidan en El Salvador tienen 24 años o menos. Sí. Estamos hablando de mujeres muy jóvenes. ¿Cuál es la realidad de las mujeres salvadoreñas que podría estar llevando a este tipo de problemas como el suicidio? Yo sé que es un problema muy, muy complejo, ¿verdad? Que no lo vamos a abordar en una hora, en este tiempo que tenemos, pero al menos dejar planteada esa situación, ¿verdad? Porque realmente los datos son preocupantes, que las mujeres menores de 24 años sean quienes en su mayoría estén optando por por ese suicidio. Pero ¿qué podríamos decir al respecto, Germán? Antes de dar mi valoración con respecto a ese tema, yo sí quisiera, primeramente desde mi parte personal, comentar algo. Creo que hablar sobre el tema de cómo ha llegado a afectar la realidad y los contextos complejos a las mujeres y a otras poblaciones dentro de El Salvador, quizás hoy por hoy la respuesta quedaría
a pesar de que es una respuesta que está bastante platicada con otras personas, no deja de ser como una respuesta muy privilegiada por el hecho de ser un hombre como tal. Aquí es donde, por eso me encanta participar en estos espacios donde las mujeres y otras poblaciones se toman los espacios para poder platicar sobre estas realidades. De hecho, ahora justamente el Servicio Social Pasionista está hablando con Cristosal sobre un tema de cómo llega a afectar a los grupos de mujeres, el tema del desplazamiento forzado. Yo lastimosamente no voy a poder participar, pero qué mejor que escuchar desde la voz de las personas, de las mujeres que atenden a otras mujeres, escuchar cómo es esa experiencia, y más que encantado de participar en ese espacio, y creo que ellas son las más indicadas para hablar sobre esto. Ahora, con respecto al tema de la investigación, creo que la investigación es muy certera, y a pesar de haberse hecho unas fechas atrás, sigue siendo parte de la realidad misma de El Salvador el hecho de que algunos de los casos por los cuales las personas llegan a tomar esta dura decisión, que suena bien eufémico decir decisión, porque uno llega a ser forzado a llegar hasta ese punto crítico, es el hecho de la brutalidad misma de los grupos de pandillas y las amplias expresiones de violencia, ya sean físicas, emocionales y entre otras, que estos llegan a practicar y que te fuerzan a llegar hasta ese punto crítico de la vida, en la cual en el tema del sentimiento de la desesperanza y en la frustración no encuentras otra salida más que realizar ese acto. Y cualquiera desde una posición privilegiada de una persona que no está viviendo plenamente hechos como los que están viviendo las mujeres allá afuera, especialmente los hombres que en el momento en que estamos viviendo la violencia no lo vivimos como ellas lo experimentan, es bastante fácil hacer una valoración, pero desde la carne y desde cómo ellas lo viven es bastante difícil, y llega a ser hasta, y quizás voy a hacer una acotación muy abusiva en este momento, llega a ser hasta comprensible el hecho de que llegan hasta ese límite y se ven forzadas a tomar esa decisión. La otra parte, que no solamente tiene que ver con el tema de la brutalidad de los grupos de pandillas, es el hecho de que existen también personas dentro del mismo grupo familiar que también están abusando sexualmente de ellas o están haciéndolas experimentar diversas expresiones de violencia que llegan hasta ese punto crítico. Y también, como lo decía la investigación en su momento, no solamente fijarnos en los agentes persecutores directos como tal que hacen llegar a las mujeres hasta ese punto crítico, sino también la misma violencia estatal. Una violencia estatal que por omisión de acción provoca, y aquí es donde yo digo que es bastante duro decirlo, pero hay que hablar las cosas como tal, provoca que muchas personas lleguen hasta ese punto, que a pesar de que uno toque las puertas de una fiscalía, no encuentre respuesta, uno toca las puertas de la Policía Nacional Civil y en lugar de encontrar protección, ayuda y apoyo, lo que encuentra es otro agente persecutor más que primeramente no les cree lo que está ocurriendo y que encima algunos han llegado hasta acosar también a las personas que han llegado a intentar a poner una denuncia o de criminalizarlas de pertenecer a algunos grupos de pandillas. Entonces al final son tres cosas que la investigación habla, que nos da como un vistazo, un pequeño vistazo de las múltiples cosas que podrían estar provocando esta situación crítica. Sí. Y cuando hablaba al inicio, Germán, de que hay diferentes grupos, las mujeres es uno de ellos, pero por ejemplo ahorita que usted habla de los policías, hemos conocido últimamente casos también de muchos, hablando de suicidios, ¿verdad? En policías, niños muy pequeños también. Sí. ¿Hay investigaciones recientes que nos puedan dar como más información sobre qué es lo que está pasando en estos grupos, o no nos hemos interesado aquí en El Salvador en hacer este tipo de investigaciones? Una cosa que yo he llegado a complejizar mucho con algunos compañeros y compañeras es el hecho de, allá afuera hay muchas investigaciones muy cuantitativas de cómo entender la realidad. Ojalá la realidad fuera tan fácil para comprenderla en números, como si el alza de unos números fuera una expresión absolutista de lo que está ocurriendo,
Para ello se necesitan muchas investigaciones fenomenológicas, y cuando hablo de una investigación fenomenológica es el ir a estudiar el por qué ocurren las cosas desde la misma experiencia de las víctimas, desde la misma experiencia de las personas que están en situaciones críticas y complejas de vida, que la cual tiene como resultado, por ejemplo, el desplazamiento forzado de una persona, el abandono emocional de una persona para con su grupo familiar, o entre otras consecuencias como lo es el suicidio. Y para eso se necesita especialmente conocer desde la voz de las personas y los grupos familiares que han tenido, por ejemplo, un familiar que está en una situación crítica, o que en este momento están teniendo una situación difícil con sus familiares. Ya en pandemia a nosotros, a un grupo bien específico, nos tocó atender algunas situaciones en las que ya habían algunas planificaciones suicidas, ya habían habido algunos intentos. En más de alguna ocasión me tocó activarme de forma inmediata, llegar hasta el lugar para poder ver cómo mitigar la situación, pero son situaciones en las cuales uno dice, existen algunos manuales, existen lineamientos para atender situaciones como esta, pero las fórmulas no son perfectas. Ahora bien, en esta parte es donde yo acoto una cosa: todos y todas en el ejercicio de nuestra labor llegamos a vernos afectados de alguna forma. Y recuerdo hace bastantes años que tuvimos en el gobierno anterior, tuvimos una investigación sobre cómo estaba siendo el ambiente laboral dentro de la Policía Nacional Civil. Y recuerdo cuando estábamos hablando en una capacitación y en un entrenamiento sobre los derechos humanos, que creo que era sobre también ley penal juvenil, a mí me pasó una situación bien dura en donde una de las policías se levanta y me dice, Germán, ¿cómo puedo hacer o a dónde puedo acudir? Porque me han mandado a un operativo 3 días seguidos. Esos 3 días seguidos yo he ido a un operativo, he ido a una zona de alto riesgo, a 2 compañeros en un enfrentamiento, en los que comúnmente se les llama enfrentamiento, le ha tocado quitarle la vida a 2 chicos de la comunidad, y uno le tocó a ella, ¿sí?, con tal de defenderse. Y lo que me dice ella: todos los días me levanto y veo el rostro de mi hijo, ¿sí?, en ese momento, en esa persona. Y uno dice, claro, servir y proteger. Uno dice, sí, voy a ir a proteger el territorio como tal. Pero ¿qué tanto la Policía Nacional Civil y otras estructuras del Estado como tal, y también otras instituciones, porque no voy a culpar solamente a la Policía Nacional Civil, estamos sobrecargando a las personas que están trabajando con nosotros, al personal mismo, ya llámese administrativo, o las personas que ejecutan, y piensan que es sencillo ir un día tras otro a un operativo, y no entienden que hay un desgaste emocional cada vez que se sale a un operativo y que se requiere cierto periodo de gracia para poder seguir trabajando. No es fácil quitarle la vida a una persona, no es fácil entrar a un territorio controlado por la violencia y saber que uno arriesga la vida y uno no sabe si va a llegar a ver a su grupo familiar al final. Entonces, independientemente de cuáles sean las situaciones que se estén dando dentro de los trabajos, cada una de las instituciones debemos de poner atención a esos sobreesfuerzos o a esas situaciones críticas a las que estamos llevando a los trabajadores, y que no dimensionamos completamente el efecto que puede tener en las personas. Ya lo vivimos en pandemia. Muchas personas llegamos, y yo hago siempre un poquito esta bromita, porque vivo un poco solo en donde estoy, y mi salud mental se llegó a ver afectada significativamente, y fue mi responsabilidad también ir a buscar ayuda. Pero otras personas no sé cómo están pudiendo hacerlo, personas que ni siquiera les queda el chance por lo menos de un fin de semana de poder ir a buscar apoyo o tener una red de apoyo integral y de protección con amigos y amigas o otros compañeros de trabajo con los cuales uno pueda abordar esa afectación misma. Entonces ahí es donde se vuelve sumamente importante el tema de salud mental, para que esa pequeña cosa que se ve por las personas sea un cambio significativo para mitigar otro tipo de hechos que puedan ocurrir.
Así es, y es que ahorita solamente hemos hablado, por ejemplo, de policías, pero como usted decía, cada grupo profesional, los periodistas, por ejemplo, los médicos, que a partir de este lamentable caso de Natalie también muchos han hablado en las redes, sí, a mí me pasa esto, ¿verdad? Y han hablado sobre situaciones difíciles, entonces cada grupo también tiene su afectación. Tenemos que hacer una pausa, Germán, vamos a continuar hablando sobre este tema cuando regresemos. Usted también que nos sintoniza podrá participar de esta entrevista. Ya volvemos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con Vos. En marzo de 2017 se prohibió en El Salvador la minería metálica en todas sus modalidades. Han pasado 5 años desde que las empresas mineras fueron derrotadas a través de la lucha social. Las comunidades continúan esperando que el Estado cumpla con su derecho humano al agua y a un ambiente limpio, sano y sostenible. Demandamos del Estado invertir recursos para los cierres de las minas, los procesos de remediación ambiental en las comunidades y la prohibición de la minería artesanal. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Invitamos a que el gobierno salvadoreño pueda sumarse al compromiso con los derechos de las personas con discapacidad. A través de una pronta aprobación de un reglamento y asignación presupuestaria para la efectiva implementación de la Ley Especial de las Personas con Discapacidad y una gestión inclusiva de riesgos y desastres. La discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que la discapacita. ¡Avancemos con inclusión! Esta es una campaña del programa Implementación del Marco de Sendai en América Central, con el apoyo de Fundación Cordes, ABU International y la cooperación alemana. ¿Y usted ya se puso las vacunas contra el COVID-19? ¿Tiene dudas en torno a ese tema? Realmente somos muchos los que hemos necesitado información al respecto. Y ahora queremos compartir muchos datos que serán de mucha ayuda para usted. Les invitamos a sintonizar todos los martes a las 9:30 de la mañana y los viernes a las 11 de la mañana su espacio, Una Dosis de Información, aquí por YSUCA. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Gracias por continuar en sintonía de YSUCA. Son las 7 de la mañana con 32 minutos y continuamos hablando sobre salud mental. Está con nosotros Germán Cerros. Él es psicólogo del equipo de procesos de justicia del IDUCA. Usted puede participar en esta entrevista, ya conoce nuestros números, 2275-9501, 2275-9502. También ahí a nuestro WhatsApp puede dejarnos sus mensajes al 7571-2779. Tenemos ya una llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. El tema es altamente importante. Yo quiero decir que al licenciado psicólogo se conoce la ley de salud mental. La ley de salud mental es operada por quien debía de juzgar es el Comité de Salud Superior del Ministerio de Salud Pública. Ahora bien, eso es bien importante, la ley de salud mental, si se aplicara en todas las instituciones, y ahí hay un legajo, una gama de instituciones donde deben de estar trabajando los comités que tengan función de crear una salud mental en todos los empleados. Ahora bien, no obstante, se pasa por alto este aspecto, porque los salvadoreños tenemos la tendencia de que si no se nos castiga, si no se puede sancionar, la pasamos por alto, si la quiero lo cumplo, si no, no. Entonces ese es el fenómeno nefasto que existe esta ley. Por eso un llamado a la Asamblea Legislativa para que revise esta ley y que le ponga diente, lo que comúnmente llamamos, que le ponga diente a los que se sustraigan de la misma en todas las instituciones que ahí señala. Es más, no solamente ahí, debe de emplearse a
términos, y no solamente ahí, sino también a nivel de la empresa privada, porque es bien importante la salud mental, porque ya tenemos muy conocido. Termino agregando lo siguiente: el hospital Rosales debe de analizarse a todos los doctores, tutores que son maltratadores de las alumnas, que estudiantes de medicina. Entonces deberían de analizar, aunque me dice una de ellas, no, a ellos les vale. Si les vale, ellos saben lo que hacen. Entonces no, deberían de investigar todos esos médicos tutores del Hospital Rosales para que se procesen disciplinariamente como corresponde. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Voy a leer algunos mensajes que nos llegan también vía redes sociales. Dice: buen día, es de todos conocido el maltrato y abuso que dan los maestros en las universidades y sobre todo los médicos en la Universidad Nacional. Hay que romper esa cadena. Tenemos una llamada, vamos a dar paso. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, fíjese que yo soy una mujer de 60 años de edad, ¿verdad? Tengo ya 2 hijas adultas. He tenido ciertas discusiones con ellas, ¿verdad? Que no viven conmigo las dos, solo una. Y entonces, pero esto ya es muy recurrente, licenciado, que mi pensamiento constante es solo cómo terminar con mi vida, pero no de una forma dolorosa, ¿verdad? Sino que algo en lo que no voy a tomar un veneno o cosas así, ¿verdad? Entonces es un pensamiento muy recurrente y he llegado hasta pensar de irme a atravesar una carretera, ¿verdad? Pero es muy seguido porque a veces siento que ciertas cosas que me mencionan son injustas, ¿verdad? Aunque desde la óptica de ellas parezca que sí tienen la razón, ¿verdad? Pero solo es un pensamiento que en un momento dado sí siento que lo voy a realizar, fíjese. Eso nada más es como sacar algo que llevo dentro, pues, ¿verdad? Que pasen buen día. Gracias, muy buenos días para usted también. Tenemos más mensajes. Dice: buenos días, muy interesante el tema. Antes de este gobierno, el Hospital Nacional de Chalatenango tenía una unidad de salud mental. Tenía psicóloga, psiquiatra y neurólogo. Era un área adecuada para la salud mental. Me refiero en recurso humano y en infraestructura, pero llegó el nuevo gobierno con sus nuevos directores y desbarató esa unidad de salud mental en Chalatenango. Se quedaron sin los recursos humanos y destruyeron la infraestructura. Eso denota que para este gobierno la salud mental no es prioridad y eso que el departamento tiene altos índices de suicidio. Tiene muchos veteranos de guerra que tienen traumas posguerra, pero ahora ya no existe esa unidad, nos escribe la doctora Sosa. Dice también otro mensaje: el Hospital Nacional Luis Edmundo Vázquez de Chalatenango, a ese me refiero, dice ella misma. Pues el otro hospital que está en Nueva Concepción nunca ha tenido unidad de salud mental y no ha tenido ni psicólogo por el sistema. Lucy dice: ¿qué opciones tienen las personas de escasos recursos económicos para acceder a una consulta psicológica? Ya Germán hablaba un poco sobre eso. Francisco Carranza dice: para analizar la salud mental de la población salvadoreña es importante caracterizar las relaciones interpersonales, donde priman expresiones de violencia naturalizada, y reconocer las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y medioambientales que generan estrés, exclusión, pobreza e inseguridad. Asimismo, es importante hacer un énfasis en aquellas personas que desempeñan labores de cuidado y atención a otras personas, ya que son las más propicias a manifestar problemas de salud mental. Y dice, son madres, personas cuidadoras, profesionales, médicos, de enfermería, trabajadora social, psicóloga, entre otras. Otro mensaje dice: una consulta, ¿existe una manera segura para que una empleada pueda poner una denuncia de mobbing laboral? La persona está en estado alto de depresión por el acoso de su jefa y de manera constante la hace sentir que su trabajo no tiene valor. Otro mensaje: en cuanto a formas segura, dice, me refiero a la legal, porque el temor de la persona es que denunciar pues provoque un despido para ella. Tenemos también un audio, vamos a escucharlo. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días, Germán. Personalmente me ha tocado atender a algunos muchachos
que tienen ciertos padecimientos, y creo que una de las enfermedades más incomprendidas es estas enfermedades que tienen que ver con la depresión y con otros padecimientos. Muchas veces la intención que tenemos los adultos de querer ayudar o de querer forzar a que las cosas sean como nosotros creemos que son, lo único que hacen es agravar la situación de los muchachos, de los jóvenes, de los adolescentes. Creo que tenemos que meter en los programas de educación desde los primeros grados habilidades psicosociales, habilidades emocionales, pero también creo que debemos fomentar mucho la empatía. Cuánta falta nos hace la empatía, cuánta falta nos hace el autoconocernos y ayudar a los demás a partir de lo que nosotros conocemos de nosotros mismos. Creo que esa es una materia pendiente en educación. Un saludo. Un saludo para usted también. ¿Tenemos otro audio? ¿Sí? Adelante. Buenos días a Radio UCA, buenos días al exponente y a los radioescuchas. Yo quisiera hacer mis valoraciones respecto al tema de la salud mental y al tema de la violencia. Definitivamente la violencia debe de ser prevenida y rechazada desde cualquier punto de vista. Es una acción inaceptable en cualquier sector. Es importante identificar también aquellos segmentos de la población que se están viendo más afectados por este tema de la violencia. Recordemos de que históricamente nuestro país ha sido un país con una cultura de violencia, la cual ya en los tiempos modernos no ha habido voluntad de parte de los gobiernos en querer atender este problema social. Y lo digo desde este punto de vista porque realmente aquí no hay control sobre el contenido de los programas de televisión ni sobre el contenido de la música que se escucha, porque eso es violencia también. Solo escuchemos el contenido de esta música de estos señores del reggaetón, que hace un claro que desnigra a la mujer y le dice un montón de cosas, y aún las jovencitas, lo digo por las mujeres, les gusta este tipo de cosas y ya lo normalizan y ya lo ven normal que un hombre les diga todas esas groserías en ese contexto. Ahora, el contenido de los programas de televisión también viene sobrecargado de violencia, y de la violencia y de todo tipo de delincuencia. Y debemos entender algo: los jóvenes son imitadores, son una esponja. Ellos quieren imitar todo lo que se ve y sobre todo lo malo, sobre todo el tema de hacerse millonarios a través de la delincuencia o a través de actos ilícitos, y eso es como un lujo para ellos. Parece que todavía sobre esos temas no se escucha ninguna que hayan programas sociales de prevención y de poder reorientar a los jóvenes hacia eso, porque realmente los jóvenes entre 15 y 23 años o 25 son los más afectados por la violencia. Ahora, el tema de la salud mental va inmerso en este problema. Recordemos también de que al no haber, cuando hay entornos violentos donde el papá y la mamá vienen de familias desintegradas, ¿qué vamos a esperar con los hijos? O sea, esto se va transmitiendo, esa cultura, y van normalizando todo eso. Entonces, como que realmente esta es una labor de todos, de la sociedad, de reorientar y de crear programas en prevención de la violencia y el ordenamiento sobre estas causas sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a un audio más. Buenos días. El maltrato que también que le dan a los estudiantes aquí en San Miguel, muchos optan para irse a San Salvador
para sacar sus estudios, otros no pueden, tienen que continuar acá, aunque por el maltrato no aceptan mucho. Pues yo no puedo decir que todo el staff de médicos sea así, pero sí la mayoría de los estudiantes aquí en San Miguel también sufren ese maltrato psicológico, verbal, muy emocional, que les dejan las materias y tienen que ir repitiendo ciclos, sobre todo con el sexo masculino. Entonces ese es mi llamado, pues, de que se tienen que tomar cartas en el asunto. Las redes sociales tienen que ser hoy nuestras voces a través de la radio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Esas son las participaciones, muchas participaciones. Germán, algunas preguntas bien puntuales y comentarios también. Adelante. Quizás voy a priorizar a la primera compañera o la primera señora que hizo la llamada y si está escuchando aún el programa, déjeme decirle que es necesario siempre buscar un apoyo, a pesar de que en los múltiples sentimientos que hemos estado llegando a tener, que son sensaciones muy intensas, muy complejas, en algunas ocasiones hemos llegado a sentir que quizás otros o otras no pueden llegar a comprender lo que estamos sintiendo, o les sería difícil comprenderlo, a pesar de que nos cuesta mucho buscar fuerza para poder levantarnos y poder decir, hoy necesito ir a buscar atención, hoy necesito ir a buscar ayuda. Es necesario hacerlo, especialmente cuando hemos llegado a tener estos pensamientos. Hay pensamientos que son muy invasivos, hay pensamientos que rondan en nuestra cabeza por mucho tiempo, y no solamente hay pensamientos, hay situaciones críticas dentro de nuestro entorno, llámese las relaciones familiares, los sistemas de violencia complejos en los cuales estamos, los cuales nos sentimos en algún momento que nos tienen como muy encajonados. Hemos llegado a sentir un sentimiento que se llama indefensión, en el cual sentimos al lugar al que sea, al que vayamos, no vamos a estar protegidos o no va a haber a nadie que nos pueda ayudar, pero a pesar de todo eso es necesario buscar el apoyo. Para responder de una sola vez la pregunta que otra compañera también hacía en la red social, hay algunas organizaciones de sociedad civil que están brindando acompañamiento, llámese individual, en casos muy específicos lo están brindando de forma colectiva al grupo familiar. Es totalmente gratuito. Usted, ahora que hay redes sociales, es muy sencillo encontrarlas. Hay algunas en las cuales pues nosotros tenemos alguna comunicación con ellos. Hay algunas, mi profunda admiración como Fundasil y Asisam, que para mí, pues, mis respetos cómo hacen los acompañamientos con las personas, pero sí es necesario buscar ese apoyo. Sé que en un momento sentimos que no vamos a poder seguir adelante y que va a ser muy difícil hacerlo, pero para ello necesitamos el acompañamiento de alguien más que nos apoye, que nos oriente, pero que también respete esta autonomía para poder salir adelante ante esta situación que es compleja. Cada situación que es de profunda tristeza, de mucha depresión, como lo decía otro compañero ahí que hablaba sobre el tema de la depresión, y otros sentimientos que se llegan a configurar que son mucho más complejos que la depresión, para ellos es necesario buscar el apoyo. Es necesario buscar una red que nos pueda apoyar en alguna medida a encontrar, no tal vez desde la boca de ellos una solución, porque al final en el proceso terapéutico somos nosotros mismos los partícipes de esa solución. Simple y sencillamente necesitamos un acompañamiento, porque acompañar significa ir a la par de, significa cruzar el camino con la persona a la cual estamos acompañando en esos vaivenes mismos de la vida. Y aquí es donde yo rompo esa parte que tradicionalmente se conocía antes desde la medicina, de lo que era psicología. El hecho que yo estoy de este lado del escritorio y la otra persona está desde el otro lado, y para no verme afectado yo como profesional, no me inmiscuyo muy emocionalmente en la atención con los mismos,
Pero eso no quita, esa misma protección y ese respeto objetivo no quita el hecho de que uno tenga que ser empático con los y las demás. No quita que yo también en cierto momento sea natural que me acongoje por las emociones que el otro y la otra me está comentando. Pero para eso es necesario siempre ir a buscar un apoyo. Independientemente si hemos encontrado en un lugar o no lo hemos encontrado, a veces encontrar un terapeuta es como encontrar pareja. Es una muy compleja comparación la que les estoy haciendo, pero uno se queda con la persona con la que uno se sienta muy cómodo. Hemos llegado a veces con algunos terapeutas que son muy fríos, son muy distantes, y quizás para mi situación, que ya hay una ideación suicida, ya hay una situación compleja emocional, sienta que no llene completamente las expectativas que tengo, o quizás la persona no tenga la experticia también necesaria para poder abordar el caso, entonces es necesario que yo siga buscando una y otra vez hasta encontrar la mejor persona o la persona más indicada para hacerlo. Así es. También nos hablaban, Germán, de cómo hay personas que se sienten muy acosadas laboralmente, y decía, ¿y dónde puedo interponer una denuncia ante esto? Sí, lastimosamente, y digo lastimosamente porque es hasta donde yo tengo entendido, el único lugar al que se puede ir es al Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Ahora bien, lastimosamente, si recuerda lo que le mencioné en un principio, que a veces el sistema está creado para que no funcione. Justamente estas rutas de atención son las que son creadas para que no funcionen esas cosas. En el tema el del acoso laboral, entre otras cosas, uno puede llegar específicamente al Ministerio de Trabajo y puede haber una resolución misma del ministerio como tal que responda específicamente a la necesidad o a la violentación del derecho como tal de la persona, pero eso no exime que haya otro tipo de acoso expreso, totalmente expreso o sutil del mismo jefe o de otros compañeros de trabajo, que al final, cuando llega nuevamente la persona a todo el proceso burocrático que se llama Ministerio de Trabajo, uno termine desgastándose más emocionalmente y tomando algunas situaciones drásticas, como por ejemplo el abandono del trabajo, porque tampoco el sistema estaba hecho para responder de forma ágil. Existe una ruta, pero no es funcional. Sí. Germán, y todos estos aspectos de la vida personal que vivimos a diario, y hablábamos del estrés, la depresión y todo eso, ¿está vinculado de alguna manera a la intolerancia? Hemos visto últimamente aquí en El Salvador casos muy fuertes de intolerancia, sí, ¿verdad? En la vía pública, personas golpeándose. ¿Qué es lo que está pasando? Hablemos un poco de eso también. Esa pregunta es bien difícil de responder, no porque no tenga respuesta, sino más bien porque existen muchas cosas que pueden estar provocando eso. Llámese, voy a quizás dividirlo en diferentes áreas. Puede estar en algún momento a raíz de situaciones familiares, situaciones que se están configurando dentro del mismo grupo familiar, un grupo familiar que no tiene una participación o una conducta nutricia. En psicología social hablamos sobre una conducta nutricia a todo aquel ambiente dentro del grupo familiar que es capaz de fortalecer, de energizar, de dejar fluir de forma libre la energía, llámese en emociones difíciles de procesar o emociones muy agradables, un ambiente en el cual haya todo un proceso de aprendizaje, pero también de recibimiento del otro y de la otra, en la cual yo no estoy muy de acuerdo con la postura que tú me dices, pero también la recibo y la acepto. En una discusión entre algunos familiares, a veces está el tema del adultocentrismo y pensamos que los jóvenes o los niños no tienen participación en el mismo grupo familiar porque son jóvenes y son niños, pero tienen muy buenas opiniones o tienen opiniones que necesitan ser orientadas, pero no por eso uno los saca de la organicidad del mismo sistema para que éste funcione de la forma más adecuada. Otro es también cómo las personas
Y esto depende mucho de qué tan nutricio haya sido la familia, cómo las personas mismas procesamos eso que está pasando. Hay algunas personas que vivimos una situación determinada, una persona X lo puede procesar de una forma, con emociones muy nocivas para sí mismo y un pensamiento rumiante que anda deambulando todo el día con mucha desesperanza y preocupación, y hay otros que, a pesar de haber pasado una situación muy dura, decidieron hacer algo práctico con esa emoción y es seguir adelante, que no es una cosa fácil, no cualquiera lo puede hacer. Pero esa parte que tiene que ver con la parte personal depende mucho de qué tan nutricio haya sido la familia. Pero la otra, que es la que a mí me interesa mucho más, porque soy más psicólogo social, es lo nutricio del contexto en el que vivimos. Un contexto en el cual purula un sistema de violencia institucionalizado, normalizado por cada una de las estructuras o partícipes activos de la misma, es capaz de provocar muchas cosas críticas en una persona. Y la intolerancia es solamente la punta del iceberg de todo eso que crea el contexto como tal. Llámese, si bien es cierto, hay cierta responsabilidad dentro del grupo familiar, el grupo familiar también depende del tema de la adquisición, por ejemplo, de algunos servicios que pueda optar el grupo familiar. Un grupo familiar, entre comillas, puede llegar a ser no tan nutricio si vive en un contexto de precariedad, si vive en un contexto de desigualdades en el cual hay diferentes expresiones de violencias, hay situaciones a las que está siendo difícil salir adelante, y aquí es donde la parte psicosocial tiene mucho que ver con el sistema de clases, y ahí ya me voy a meter en otro tema muy específico, pero que, quieras o no, ese mismo contexto sirve de caldo de cultivo para que eso se esté creando. Algunos, muy reduccionistamente, llegamos a pensar que el tema de la intolerancia tiene que ver con la educación familiar, con lo que se enseña en las escuelas, pero la familia y las escuelas solamente son uno de los partícipes activos responsables dentro de ese sistema de salud mental. También está el Estado, que constantemente puede provocar una idea o una noción o un punto o una forma de ver la vida que puede ser no totalmente saludable para los y las demás. Y aquí me meto ya a una cuestión en donde lo psicológico también se vuelve político, no partidario, político, en donde tienes a un presidente de la República en donde, lejos de aceptar de forma muy madura las diferentes opiniones de diferentes profesionales, expertos en la materia, responde como que es un crío de 15 años o de menos, ¿sí? No por menospreciar a los compañeros con los que a veces convivo, porque también convivo con chicos de 15 y nos divertimos un montón en muchas cosas, a veces en juegos o en otras cosas, pero que quieras o no responde con la madurez mental y adecuada que tendría que tener con su edad. Tenemos una persona poco receptiva ante la opinión pública y que esa misma expresión del mismo gobernante del Estado también se expresa en la población como tal. No tenemos un gobernante que actualmente pueda recibir de forma muy madura o de forma estratégica la opinión de los y las demás, y eso termina no convirtiéndose en la opinión como tal de la población, sino más bien influyendo de alguna forma en la opinión de la población. Sí, eso lo vemos mucho actualmente en las redes sociales, Germán, la intolerancia digital, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo ya ni comento nada porque las consecuencias a veces, pues hay comentarios muy duros, comentarios con mucho odio, ¿verdad? Y eso también va afectando a las personas de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que hay que poner la atención a eso. Se nos ha acabado el tiempo, Germán, nos quedaron ahí muchas preguntas que quería hacer y que quería que conversáramos, pero
pues lamentablemente vamos a dejarlo para otro programa también, porque está el tema también de cómo se atiende a las personas desaparecidas, ¿verdad? Que eso creo que amerita un programa especial. Vamos a hablar sobre eso. Bueno, el tema de la pandemia, que usted ya lo había mencionado, cómo es que también ha venido a afectar y que la gente pues no estuvo preparada durante ese encierro, ¿verdad? Que vivimos, recordemos la cuarentena. Exacto. Y ya usted nos decía, ¿verdad? Cómo también había afectado a diferentes personas. Muchísimas gracias, Germán, por haber estado con nosotros. Mire qué interesante tema, muchos comentarios, ¿verdad? La gente se ha interesado en este tema. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas y nos estamos viendo en algún otro espacio. Así es, téngalo por seguro. Vamos a tener otra entrevista para hablar sobre este tema. Usted también, gracias por haber participado. Recuerde, si quiere volver a ver y escuchar esta entrevista, queda allí en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.